Muy buenas tardes, empezamos el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y saludamos en esta ocasión a José Mateo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar y vamos directamente al tema porque es muy interesante y así que nos quede Sí. todo muy claro sobre Ujú. cuáles son las principales obligaciones tributarias que surgen al recibir una herencia en España y qué impuestos se deben liquidar. Sí, bueno, a ver, esto es un tema que nosotros ya, bueno, como sabes, pues llevamos muchas herencias, somos especialistas, pero bueno, nunca está de más de vez en cuando hacer un resumen porque es verdad que la gente nos sigue preguntando y, bueno, importante, ¿no? Respecto de los impuestos en la herencia y cómo funcionan, los plazos, las prórrogas, bueno, es un tema interesante. Básicamente yo creo que todo el mundo sabe que cuando tengo una herencia, que ha fallecido un familiar, un amigo, quien fuere, tengo que es decir, lo primero que tengo que hacer, como bien sabes, plazo no tengo, Ujú. en principio, pero sí que tengo obligaciones fiscales que tengo que cumplir. ¿Vale? Yo puedo aceptar la herencia dentro de 20 años, en teoría, pero tengo que cumplir con la Hacienda porque si no me puedo llegar a asumir o tener que asumir sanciones, recargos, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo porque hay que tener en cuenta una cosa muy importante que la gente a veces lo confunde. Un poco aquí hago un inciso previo. Una cosa es que yo vaya al notario, la escritura de herencia, haga acepte y reparta la herencia con mis hermanos. Y otra cosa es que yo haga actos que Hacienda pueda considerar que son de aceptación tácita. Por ejemplo, cobrar un alquiler, pagar una deuda. Cuidado porque puedo estar aceptando una herencia sin saberlo, ¿no? Ujú. Incluso últimamente hay alguna sentencia que dice que incluso entre tanto se acepte, Hacienda en principio puede considerar que si no he renunciado expresamente estoy haciendo actos de administración y que por lo tanto, en fin, cuidado, es un tema un poco farragoso, no es un tema claro, pero yo tendría mucho cuidado, ¿vale? Ujú. Básicamente, como bien sabemos, dos impuestos se generan. Uno, que es el impuesto de sucesiones y donaciones, bueno, en este concreto la rama de sucesiones, y luego un impuesto municipal, que es un poco peculiar, que es el que se paga cuando vendo o cuando dono, o cuando, en fin, que es el llamado plusvalía municipal, que no hay que confundirlo con la plusvalía del impuesto a la renta. Es un impuesto que se llama, en realidad técnicamente se llama el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, ¿vale? Que es graba más o menos el teórico aumento del valor del suelo que he tenido desde que mi padre compró, aceptó, heredó, hasta que yo he heredado, ¿vale? Esos son básicamente los dos impuestos que en España se van a generar, ¿no? Ujú. Eh, Respecto de cómo se calculan y demás, pues bueno, a ver, respecto al impuesto de sucesiones, pues básicamente, aunque su configuración parece sencillo, es verdad que luego se complica bastante. Solo hay que cogerse el impuesto, la ley del impuesto, la ley estatal, porque además otra cosa muy importante es que dos cuestiones que nos preguntan muchísimo. Es un impuesto estatal, no autonómico, muy importante, pero que está cedida la gestión, ¿vale? Y la regulación parcial de ese impuesto a las comunidades autónomas. Por eso hay una ley estatal que habla de la ley del impuesto de sucesiones que regula, dijéramos, bueno, salvo territorios forales, que ahí es otra historia, ¿vale? Hablamos del sistema de derecho común que llamamos. Hay una ley estatal que regula las marcos bases de todo y luego cada comunidad autónoma puede regular algunas cosas, ¿no? Ujú. Puede regular las bonificaciones de cuota, las de parentesco, en fin, las reducciones pues, por vivienda, así, pero luego cada uno tiene competencias. Pero es un impuesto, de hecho, si mañana no va a ocurrir, el gobierno estatal, la administración central quisiera recuperar el impuesto, técnicamente, esto es un tema un poco complejo, pero técnicamente podría porque es un impuesto cedido. Esto cogido con pinzas, no quiere decir que se pueda hacer, pero que teóricamente se puede hacer porque es un impuesto estatal cedido, ¿vale? Ujú. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es, tengo que coger los bienes de la herencia, descontarle los gastos, ¿vale? Y luego hay una serie, se calcula que éramos la parte, y luego mi hermano y yo, pues dos, y luego de ahí se pueden aplicar, esto es un poco técnico, pero hay bonificaciones, hay reducciones, que parecen lo mismo, pero no es lo mismo, hay bonificaciones de cuota. El resultado es que una vez yo calculo, ¿vale? Luego ya tengo que ir aplicando la ley, incluso la dificultad es que tengo 17 o 18 sistemas, ¿vale? Que tengo que comprobar y revisarlos, porque son diferentes, y algunos son muy diferentes, no tiene absolutamente nada que ver Madrid, Barcelona o Madrid y Aragón, o sea, totalmente, tanto en la norma que aplico como incluso la normativa fiscal, ¿no? Y luego ya puedo aplicar las reducciones, y eso sí que es muy importante, ¿vale? Esto lo enfoco con el punto final, que es el tema de la planificación y del análisis previo, porque yo puedo hablar con mi hermano, mi cuñado, que viven en Madrid, y puedo tener una imagen distorsionada. En mi comunidad autónoma tengo una regulación completamente diferente. Igual que en mi ayuntamiento,
puedo tener que pagar la plusvalía de lo que le hablamos, el impuesto del incremento de los terrenos, la plusvalía municipal, y a lo mejor en la localidad de mi vecino, ¿vale?, de mi cuñado que vive en el pueblo de al lado, está bonificada y en la mía no, por ejemplo, o tiene unas reducciones que en la mía no, unos condicionamientos que en la mía no. O sea que ya no solamente hay que mirar la normativa estatal, la autonómica, sino la local para el impuesto, ¿verdad? Y de eso se van aplicando las reducciones. Y es importante tener dos cosas que nos lo preguntan muchísimo. El impuesto de sucesiones es totalmente incompatible con la renta. Te lo digo porque mucha gente cuando hereda hace el impuesto, viene, le hacemos las gestiones, paga los impuestos y luego dice, ¿cuánto tengo que pagar en renta? No se paga nada. Es decir, si yo recibo 100.000 euros de mi padre en el impuesto de sucesiones, yo ya he pagado el impuesto de sucesiones. No vuelvo a pagar en renta, ¿vale? Cuestión diferente es que una vez hecho el impuesto y heredado ese bien, lo venda y gane, ¿no? Y ahí tendré un valor, que es el que le di en la herencia, 100.000, y lo venderé por 110, y de esos 10 ahí sí tendré una ganancia como cualquier otra ganancia, ¿vale? Igual que todo lo demás, igual que yo heredo unas acciones de mi padre, pues yo pago el impuesto de sucesiones, 100.000 euros en acciones, y luego al día siguiente los dividendos que me da el banco o la empresa por tener acciones los pagaré en mi declaración de la renta, como si me los compro o me los regalan, ¿eh? Es lo mismo, el mismo funcionamiento. Por lo tanto, es muy importante esto entenderlo, ¿vale? Y luego hay otra cosa fundamental con la que los abogados y los asesores jugamos mucho, que es una cosa que se llama, que tiene un nombre un poco feo, pero que llamamos la plusvalía del muerto, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque si mi padre compró una casa por 30.000 euros hace 40 años y hoy vale 3 millones de euros, ¿vale?, yo pagaré el impuesto de sucesiones por 3 millones de euros, que en algunas comunidades autónomas puede ser muy, muy ventajoso. Pero ni mi padre va a pagar esa ganancia, que por ejemplo sí pagaría si vendiera un día antes de fallecer. Lo he dicho de otra forma, mi padre compra una casa hace 30 años por 30.000, un día antes de fallecer la vende por 1 millón y de los 970.000 euros que gana va a pagar una barbaridad de impuestos en la renta. Y luego, como se ha muerto el día anterior, va a fallecer y el dinero que hay en la cuenta yo voy a pagar el impuesto de sucesiones porque recibo dinero. Pero en cambio, si mi padre hace esa misma operativa y no vende el piso y yo lo heredo por 1 millón de euros, pero yo no tengo que pagar, mi padre evidentemente no porque ha fallecido, pero yo tampoco, porque como son incompatibles, por eso te decía, yo tributaré por sucesiones, no por impuesto al renta. Por eso se llama plusvalía del muerto, porque es el incremento que tiene una propiedad desde que lo adquiero hasta que el heredero lo recibe, que como es incompatible, no tributan el impuesto a la renta. Y esto muchas veces nos permite jugar con eso y hacer planificaciones fiscales en determinadas circunstancias que son muy importantes, ¿vale? A la hora de planificar la sucesión de una empresa, en determinadas comunidades autónomas, ¿no? Esto tanto que está de moda el dumping fiscal, es verdad que ahí influye mucho. A la hora de, en fin, de entender un poco, es muy importante saber cómo funciona el impuesto para ver qué hago, cómo planifico, ¿no? Puede ser interesante, por ejemplo, una donación, cosa que no suelo recomendar, pero bueno, existe esa posibilidad, ¿no? Y ya que hablamos de planificación, es interesante saber cuáles son los plazos legales para la presentación y la liquidación de los impuestos. Exacto. Esto es otro problema que nos encontramos a diario y que a la gente le quita el sueño y con razón, ¿vale? Primero, el plazo son 6 meses, ¿vale? Desde el fallecimiento, 6 meses. Puedo, durante los 5 primeros meses, ojo, muy importante, tengo que pedirlo dentro de los primeros 5 meses, pedir una prórroga de otros 6 meses, pero cuidado, que la gente se sorprende. Desde el 6 meses y un día hasta los 6 meses, lo que me evita es que me impongan sanciones. O sea, es como que tengo un plazo alargado. Pero durante esos segundos 6 meses, hasta que desde 6 meses y un día hasta que haga la herencia y pague el impuesto, ojo que me van a cobrar intereses, ¿vale? Que no sale gratis aplazar. Pero claro, si no lo pido en plazo, ya no es que me salga gratis o pague intereses, es que directamente me pueden sancionar igual, porque he dejado de pagar la cuota en plazo, ¿vale? O sea que los plazos son muy, muy importantes. Y luego hay otra cosa que también que me ocurre mucho porque llevo mucha herencia de no residentes, de causantes fallecidos en el extranjero, y pero es que eso yo, es que en Estados Unidos me tardan muchísimo en darme el dinero y en los papeles y a Hacienda le da igual. Lo digo para que la gente se vaya concienciando de que en este tipo de herencias, igual que en otras, el tema de que se alargue o no, o de que mi hermano no quiera firmar, eso a Hacienda le da igual, salvo una excepción que luego comentaré. ¿Cuál? Y es, si no es la prórroga, que normalmente suele ser alargar el plazo porque es una herencia compleja o porque necesito más tiempo para el FAXER. El segundo planteamiento es pedir la suspensión, que no es lo mismo una prórroga que suspensión.
y es mi hermano y yo, resulta que me mete una demanda, yo le meto una demanda y estamos discutiendo 4 años, si yo le digo a la administración, a la Hacienda Autonómica normalmente, oye, que es que que tengo un pleito, y entonces eso es diferente, eso ya no es un plazo para alargar, eso es que mi hermano y yo estamos discutiendo si el testamento está bien o está mal, o si la herencia tú está bien desheredada o mal, y ese pleito dura 3 años, durante esos plazos no cuenta el plazo. Eso sí, es un caso especial, pero ojo, hay que comunicarlo en unos plazos bastante estrictos y además no cualquier motivo de un procedimiento es una suspensión, ¿no? Tiene que ser un procedimiento que tenga relación con la herencia, normalmente, ¿vale? Pero no en sí la partición de la herencia, salvo que sea contenciosa. ¿Entendéis un poco el planteamiento? Y eso es muy delicado, porque hay que verlo con tiempo, no esperarte al 6 meses menos un día, ir al despacho, que a veces nos pasa, es que tengo que hacer el impuesto, pues hay que... Porque incluso en ese caso, a los clientes hay que decirles, como mínimo, haz una manifestación, un documento privado, si no te da tiempo, liquida el impuesto, paga, ¿vale? Y luego ya si quieres, una vez ya has hecho eso, la administración tiene tiempo para revisarte, pero tú ya tienes todo el tiempo del mundo para hacer la partición como quieras. Porque hay una cosa que la gente cuesta entender. La gente se piensa que recibe cosas, porque es lo que dice la herencia. Recibo el 25% de una casa, pero no es cierto. El impuesto de sucesiones no se calcula sobre adjudicaciones, sino sobre valores. O sea, yo cojo el valor del 25% de la casa vale 100.000, el valor de la cuenta son 50.000, el valor del barco son 10.000. Y si tú te fijas en el impuesto de sucesiones, se calcula sobre cuotas abstractas, no pone. Luego hay un anexo que pone lo que me ha tocado, pero se liquida sobre porcentajes, ¿entiendes? Por eso, al final Hacienda lo que quiere es que yo diga que voy a heredar 100.000, da igual en qué vienes, que pago el impuesto con arreglo a 100.000 y luego ya tendré toda la vida para repartir con mis hermanos si considero o no considero. Correcto. Y también otro de los problemas es saber qué soluciones existen para los herederos que no disponen de liquidez para afrontar el pago. Ese es un tema más complejo, ese sí que ya es un tema que es más difícil, pero hay opciones. La gente viene muy angustiada, es que no, tal, y hay que entender que una herencia, como cualquier impuesto o cualquier hecho imponible que tenga tributario, tanto renta, siempre es un porcentaje de lo que recibo. Es que me cuesta más la herencia, eso es imposible. Si yo recibo 100.000 euros, el impuesto nunca va a ser más de un 50 o un 55%, en el peor de los casos, nunca va a ser tanto, nunca. Entonces, puede haber casos donde no tengo liquidez, ahí hay opciones, puedes pedir prórrogas, como hemos dicho, puedes pedir aplazamientos a favor, constituir hipotecas a favor de la administración, puedo aceptar una parte de los bienes y vender y luego otra, puedo a lo mejor contratar o que mi padre me contrate un seguro, una renta vitalicia que no es herencia y lo pueda pagar. En algunas ocasiones, si lo planifico con tiempo, puedo coger y el impuesto que creo que va a ser mi padre o el causante puede tener el dinero en la cuenta y yo puedo, si es una entidad colaboradora, ingresar el dinero del impuesto en la cuenta de mi padre directamente, ¿me entiendes? Es decir, hay fórmulas, lo que pasa es que lo que no puedes hacer es no hacer nada y luego llegar y corriendo, porque entonces te va a tocar mal vender, te va a tocar hacer, pues eso, mucha angustia y mal hecho. Entonces lo que hay que hacer es planificar. Planificar porque se puede ahorrar muchísimos impuestos, se pueden revisar bonificaciones antes, muchos años antes, incluso yo hago testamentos a 20 años vista, hago planificaciones fiscales de empresas a 15 años vista para tener bonificaciones. Hay gente que está en su casa y no ha tenido en cuenta que se ha empadronado y está empadronada en la playa y pierde bonificaciones. Gente que repartiendo el testamento puede ahorrar muchísimo dinero, es decir, planificar en una herencia es todo. Y mucha gente pues pierde bonificaciones, pierde derechos, o renuncia a cosas por no hacer las cosas con tiempo. Entonces aquí, sea como sea, muy importante que la gente piense un poco con tiempo. Lo que pasa es que tenemos ese punto de, es que me da cosa ir al abogado, al notario, porque igual, como que redactar un testamento o planificar, no sé, se piensa gente que se va a morir antes, no lo sé, pero me sorprende, ¿no? Hay mucha, como, no sé, mucha desconfianza sí. y mucho miedo con el tema de los testamentos y hay que ser claramente, nos vamos a morir todos, pero me puedo morir bien o me puedo morir mal. Pues, depende un poco de ti, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y como bien indicas, hay que planificar y es muy importante planificar con expertos que nos asesoren y nos ayuden, como es el caso de Marín y Mateo Abogados. Cuéntanos cómo podemos contactar con vosotros. Bueno, encantados. Mira, pues nos pueden buscar en internet, Marín y Mateo Abogados, nos pueden llamar al teléfono al 96-320-2836, nos pueden mandar un correo a info@mariniymateo.com o
o a la web notificaciones@marinmateo.com. Es decir, básicamente si entran en internet nos van a poder buscar y van a poder contactar de mil formas. Y ahí ya pues que nos hagan la consulta, tenemos un formulario de consultas y bueno, ya pues, vemos el caso. Normalmente se plantea suele haber una reunión y los clientes nos explican un poco su planteamiento y se le ofrecen un poco opciones, ¿no? Dependiendo del caso, claro, no hay dos casos iguales. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer. Como siempre, nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Y José, a todos. Hasta Adiós, luego. adiós, gracias.